el primer capítulo de Cazadores de Microbios nos presentan a Anton van Leeuwenhoek, que fue el primer hombre que se adentró en el mundo de la vida de los microorganismos, ¿no? Él tenía el anhelo de saber y conocer pues este nuevo mundo microscópico, ya que de joven pues se tenía la creencia de que, bueno, como ponen en el libro, de ejemplo tomo de las paperas, que se creía que se daba por un ente maligno que poseía al enfermo. Sin embargo, el joven Antonio no estaba, no creía mucho en eso que decía. Entonces, bueno, a pesar de que, como lo dicen en el libro, no sabía mucho de su vida, pues algo que podemos destacar es que le gustaba ser perfeccionista y iba a las ópticas, fue a las ópticas para saber cómo hacer lentes y pulirlos. También gracias a su perfeccionismo, pues pulía los lentes a tal grado de que casi se podían romper. Y al final, cuando ya sentía que estaban listos, pues los ponían marcos de oro, plata y cobre, y se puso a mirar bajo ellos empezando con fibras musculares de ballena, su propia piel, también una cabeza de una mosca y otras muestras. Y a pesar de que sus vecinos lo consideraban loco, pues él pensaba y opinaba que tenían que ser perdonados, pues, por su ignorancia, y él no le importaba y se enfocaba en, en hacer sus estudios y descubrimientos. Luego se fue cuando se fue adentrando a esto, se pues tomó también muestras de agua de lluvia, de lo que corría su, de su techo, y lo recogía en una cubeta, y ahí fue cuando se dio cuenta que existía una infinidad de microorganismos dentro de, del agua, y no nada más de la de lluvia, sino también de otras muestras. Y también fue cuando vio que en el sarro que tenía en los dientes también existían varios microorganismos, y que se dio cuenta que no eran tan resistentes a altas temperaturas. Cuando se bebió un café, y al intentar volver a hacer la muestra y observar bajo el microscopio si tenía estos organismos, pues vio que no había movimiento, que ya estaban muertos, y así pues hizo este descubrimiento que no aguantaban las altas temperaturas. Y también fue el primero en observar los espermatozoides bajo pues su microscopio que él creó. También conoció de que la sangre está compuesta por los glóbulos rojos. Y bueno, en el siguiente capítulo, bueno, eso sería todo para Leeuwenhoek de lo que yo considero. Luego, en el siguiente capítulo, que es de Lázaro Spallanzani, pues Lázaro Spallanzani desde muy pequeño era observador de la naturaleza y quería conocer cómo interactuaban y funcionaban las cosas. Y él, él, aunque había sido, bueno, era como sacerdote y había ejercido el sacerdocio, siempre quiso seguir adentrado en el mundo de los organismos, en los microorganismos, y estaba convencido que no todo lo que existía en el mundo había sido creado por Dios, aunque fuera un fiel creyente
de él, dudaba de, y llegó a dudar de su existencia. También este, eh, contradijo un experimento que se había hecho, que era sobre la generación espontánea, que habían puesto un corcho húmedo y que se tenía la creencia de que eventualmente saldrían de la nada organismos de ahí, y sin embargo pues la Sarans Palanzani contradijo esto. Se dio la tarea de comprobar si era cierta esa hipótesis que se había propuesto, y pues al final descubrió que era algo erróneo, porque no era concluyente esa afirmación que se hacía sobre la generación espontánea. Para mí eso fue lo más que más me llamó la atención, de cómo contradijo y cómo refutó esa creencia de la generación espontánea. También tenía una gran agilidad mental y gran imaginación. Sí, le encantaba y se enfocaba mucho en descifrar, estudiar y conquistar el universo microscópico. Luego, en el tercer capítulo, que es Louis Pasteur, pues Louis Pasteur, bueno, obviamente todos lo conocemos por la pasteurización, la famosa pasteurización. Lo que me gusta de él es que, bueno, fue precisamente eso, ¿no?, de la pasteurización, cuando comenzó sus estudios con la levadura de cerveza, siendo muy joven, cuando con esto que obtuvo el nombramiento de profesor de la universidad. Y no solo logró obtener ese reconocimiento de la sociedad científica, sino que también contrajo matrimonio con la hija del decano de la facultad. De ahí, pues fue obviamente reconocido por el descubrimiento de la fermentación, que diseñó un método donde probaba que había organismos vivos y que tenían la función, o pues podían transformar el azúcar en ácido láctico. Y pues gracias a esto pues se hizo un gran avance más que nada en la industria alimenticia, ¿no? Actualmente también se ve esto reflejado. Pues es un proceso muy utilizado en la actualidad. Pues todo se le debe gracias a Pasteur y a sus grandes y a sus intereses, más que nada, dentro del mundo de la microscopia, de los microorganismos. También tenía ideado crear una especie de sustancia para ver qué sucedía y ver si podía nutrir a los microorganismos, para saber cómo surgían más a partir de tan pocos. También defendía muy bien sus experimentos en contra de lo que se creía, ¿no? Y Pasteur pues realmente tuvo un gran impacto en el avance científico, todos los métodos y todas las
las cosas que se hacen actualmente gracias a sus descubrimientos. Y finalmente, en el último, bueno, en el capítulo 4, que es de Robert Koch, él siempre había soñado con ser explorador o médico militar, pues, para viajar a distintos países. Y bueno, lo consiguió al casarse con Emma Franz para poder establecerse en Alemania. Y fue su esposa que le regaló de cumpleaños un microscopio con el fin para que se distrajera y no siguiera considerando su empleo como solo una rutina y algo monótono. Él frecuentemente se cuestionaba si los médicos sabían cuáles eran los efectos de las enfermedades. Bueno, más que nada es que sabían cuáles eran las causas, pero conocían cuáles eran los efectos, pero desconocían las causas de las enfermedades. Por lo que invirtió el tiempo necesario para saber analizar por qué las causas de estas enfermedades. Analizó la sangre de ovejas y vacas infectadas para, que era de carbuncio, porque esta era una de las principales razones de muerte de los animales de campo. Y en esto se interesó mucho Roberto Koch. Él se enfocó mucho en conocer la causa del carbunco. Y él consideraba su microscopio como el instrumento más preciado para analizar pues, el carbuncio, ¿no? La sangre infectada de las ovejas y las vacas. Y en la sangre encontró los bastoncitos que flotaban dentro de ella. Y consideró que esta fue una de las razones por lo que el científico confiaba en lo que veía, pero no afirmaba hasta estar 100% convencido de lo que veía. Sobreanalizaba mucho las cosas. Y pues, como para la época, pues no tenían muchas herramientas para saber o tener tanta certeza, pues era bastante difícil, pero pues lo pudo conseguir. Otros métodos, también su estudio utilizando el microscopio, obteniendo la imagen de esos bastoncitos con otros ejemplares dentro de esas gotas de sangre, viendo que se multiplicaban muy rápido el carbunco y que solo un bastoncito de esos se podría convertir en varios, destruyendo los órganos de los animales. También comprobó que determinados microbios causaban enfermedades definidas, y gracias a este descubrimiento fue que consiguió dejar de ser un simple médico y que ahora ocupaba un lugar entre los investigadores gracias a su interés en el mundo patológico, que fue aumentando hasta que se decidió darle a conocer al mundo que había logrado comprobar que los microbios eran la causa de las enfermedades. A pesar de todos sus conocimientos obtenidos,
fue defendiendo también su manera de pensar, como lo era que pues eso precisamente como un determinado microbio daba origen a una enfermedad. Sin embargo, evidentemente no todo fue fácil para Roberto, puesto que a otro científico llamado Virchow, para mostrarle que había logrado encontrar un método de cómo cultivar los microbios sin mezclarlos con otros, decidió comenzar a investigar sobre el virus de la tuberculosis, a pesar de que casi no tenía conocimiento sobre esto. Y él se caracterizó mucho por ser bastante sistemático y metódico, pues en cada de sus experimentos no los daba a conocer hasta que estuviera totalmente seguro, y él mismo juzgaba si lo que estaba viendo era real, y pues hasta aseverar que era real, pues ya daba a conocer sus descubrimientos. Pues, también su invento de un medio de cultivo, que era pues la especie de la gelatina de suero sanguíneo, para analizar el crecimiento que tendrían las bacilos de la tuberculosis, y así obteniendo las familias de bacilos de tuberculosis. Y así tanto que estuvo de persistente con esto hasta que finalmente pudo descubrir el microbio de la tuberculosis en 1882.